Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular el día de hoy. Mi nombre es Andrea, para el que no me conoce, y hoy les traigo un video muy especial. Bueno, todos son especiales para mí, todos mis videos son especiales, pero hoy este video va a ser acerca del cuidado de la piel. Los productos que vamos a probar hoy son de Corea del Sur. Ustedes saben que esas pieles coreanas divinas, hermosas, siempre están intactas. Además, soy fanática a los productos de cuidado de la piel de ellos. Yo los amo, lo adoro, le tengo mucha fe. Siempre me he ido bien, muy bien. Me han encantado toda la vida. Bueno, estos productos que les voy a mostrar los están comprados en esta página web que se llama Stylevana. En esta página vas a poder encontrar de toda clase de productos de la piel, lo que tú necesites. Es a excelente precio y con unos productos, vea, espectaculares, de verdad que yo les recomiendo muchísimo. Pero antes de comenzar con el video, no se te olvide suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para que puedas ver mi próximo video. Y no siendo más, vamos a comenzar con el video de hoy. Bueno, lo primero que vamos a hacer obviamente es recoger el cabello para que tengamos espacio para podernos quitar el maquillaje. Retiramos el maquillaje con el agüita micelar primero. Pasito porque es bendito. Cuidado con la pielecita. Bueno, ya me hice primero con mi agua micelar. Después me hago con estos pañitos para poderme quitar lo que es la pestañina, porque no me gusta hacerme así a los ojitos, sino me gusta es como coger con el pañito húmedo y limpiarme bien las pestañas. Ahora sí, ya no tengo nada de maquillaje, estoy limpiecita. Bueno, ya me hice con la agua micelar. Por ahora estoy utilizando este cleanser. Lavamos bien la carita. Yo normalmente lo que hago es, yo tengo mi propia toalla para la cara. Yo no utilizo ni la toalla con la que nos secamos en el cuerpo, ni tampoco la toalla con la que secamos las manos. Y la guardo donde yo sé que la tengo. La pongo ahí y ya sé que tengo mi toalla ahí. Listo, volvamos. Bueno, ya tengo mi cara súper limpia, lista para recibir todos estos espectaculares productos. El primer producto que vamos a estar utilizando es el toner. Después de lavarnos hay que utilizar el toner. Este es el ácido hialurónico, que ya este es el toner. Acá ya lo tengo afuera. Vamos a estar utilizando. Me gusta porque es agua, pero se siente que está un poquito espeso. Me gusta mucho este tipo de toners que están hechos en Corea del Sur, porque no son tan líquidos como los que venden acá. Aquí los toners es como agua. En cambio ya es como agüita, pero tiene un poquito como de textura, como te digo, no tan... Ay, no sé, pero a mí me encanta. Y otra cosa que me gusta mucho es que no tienen olores. Entonces tú sabes que los olores a veces no son buenos, sobre todo para las pieles sensibles como los míos. Bueno, hay gente que lo utiliza con un copito. A mí me gusta ponerlo en mi mano, en la palma de mi mano. Miren, ven que no es tan líquido. Ay, ¿qué les puedo decir? Este es el tipo de toners que a mí me encanta aplicarme. Entonces yo hago esto con la planta de mi manito y con esto mismo me lo aplico en mi cara. Oh. Siento que cuando los colocamos en un cosito de algodón se desperdicia tanto producto. Bueno, mientras esto se me calma un poquito, voy a ir a poner a cargar la batería. Oh. Miren qué bello, unos golpecitos. Ya, inmediatamente la cara se siente hidratada. El caso es que ahorita vamos a estar probando este serum que me llama muchísimo la atención porque está hecho con arroz. Y usted sabe que en Asia se utiliza mucho el arroz para blanquear la piel, para todo. Y este también tiene ácido hialurónico, es antiedad. Este serum es perfecto y también es buenísimo para pieles sensibles, pieles normales, grasas. O sea, es que eso lo puede utilizar literalmente cualquier tipo de piel. Huele a matica, huele como a tecito, huele espectacular. Este me lo voy a poner, no me gusta aplicarlo directamente de la cara, lo vamos a aplicar en esta parte aquí de las manos. Aplicamos normalmente, yo para los serums pongo 1 y 2, es como mitad y mitad para cada lado.
tenemos estos dos, utilizo este de acá y mira que queda perfecto. Me lo desplazo por toda la mitad de la cara. No se les olvide el cuello, queridos. El cuello también. Oh my god. No, huele espectacular. No sé, yo normalmente los serums también me los aplico como en la parte del contorno de los ojos. No he tenido ningún problema. Me gusta y siento que... Ay, mire eso como queda la piel. Vamos a utilizar el otro. Y la vamos a estar aplicando. Y eso es más que suficiente. Gente que se echa solo una en toda la cara. Y creo que no es suficiente porque no alcanza el cuello. Y es que el cuello es parte de tu cara y hay que ponerlo. Yo porque tengo este bucito ahorita, pero normalmente yo me lo bajo, queridos, hasta más abajo. Pero pues, en este momento no. O sea, el cuidado me gusta ponerlo acá encima y mucho acá. Obviamente sin que te entre algo en el ojo porque pues, como me va la piel, ¿cómo está quedando? Miro para allá porque es que allá es donde tengo el berraco coso. Para no mirarme tanto para allá. Eso, así me puedo mirar para acá y ustedes me están viendo mejor. Listo, miren cómo está quedando la piel. Acá tengo como un rojito. Obviamente yo me pongo roja porque estoy como, ya tú sabes, tocándome la cara. Entonces empiezo a ponerme roja. Pero mi cara ha cambiado tanto. Ha cambiado tanto, no te imaginas lo que ha cambiado a mí. Y ahora, después del serum, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Ya les voy a decir, ya todos saben, el contorno de ojos. Y acá tenemos este contorno de ojos que me llegó. Este tiene... aquí está, lo tenía al revés. Aquí está, el contorno de ojos. Este tiene vitamina A. Este es súper hidratante, ayuda mucho para las arruguitas, o sea, para prevenir las arrugas. Mira, es un tamaño muy bueno, o sea, vale la pena. Y los precios, como te digo, nada absorbitantes como los que tú conseguirías en estos lados del mundo. La de los ojitos, a mí todo me gusta ponerlo acá porque me gusta saber cuánto me he hecho. Este lo pongo en un ojito y este lo pongo en el otro. Normalmente esto es lo que yo me aplico y es más que suficiente, digamos. Este pedacito es más que suficiente para poder ponerlo en todo el contorno de ojos. Yo tengo una obsesión y es ponerlo como aquí. Este tiene un aroma muy sutil y la textura está perfecta. Hidrata muchísimo. Bueno, y ahora seguimos con esta crema que es la última que nos vamos a aplicar el día de hoy para irnos a dormir. Esta crema es muy buena para, sobre todo cuando tienes la piel como muy cansada. No tiene ningún químico que sea fuerte para pieles sensibles. Entonces literalmente cualquier tipo de piel puede utilizar esta crema. Y viene adentro con cucharita. A mí me gusta cuando viene en cucharita. El problema es que después yo no sé dónde poner la cucharita. Pero esto viene así y viene con esta hermosa cucharita para que no contamines la crema cuando metes el dedito. Vamos a estar utilizando hoy. Creo que esto es mucho y más que suficiente. Creo que es demasiado, diría yo. No, yo creo que ahí está bien. La cantidad es una cantidad normalita. No tiene que ser extrema. La cuchara está divina, mira qué hermosura. Es importante nosotros estar cambiando los productos que utilizamos. Yo normalmente tengo dos rutinas y las trato de estar cambiando. Digamos, una semana utilizo una rutina, otra semana utilizo otra rutina. También he estado utilizando mucho lo que es el retinol, pero el retinol hay que usarlo muy lento porque yo tengo la piel muy sensible. Y que más, algo, bueno ya, normalmente cuando termino siempre hago lo mismo, me lo aplico en mis manos, me encanta ponerme todas estas cremitas. Hay un producto más que llegó en esta caja, pero no lo puedo utilizar ahorita, eso normalmente lo utilizo es en el día, antesitos de maquillarme. Esto se llama unos hidratantes en gel que tú te los puedes colocar debajo, como en la parte de aquí abajo. Voy a abrirlo porque yo quiero mostrarte. Son estos eye patch, se llaman como gel eye patch con agüita de rosas. Entonces, antes de maquillarte es muy importante siempre tener como piel completa, tiene que estar muy hidratada. Como viene normalmente, casi todos los eye patch que he utilizado de Corea del Sur vienen de la misma manera. Trae esto acá y adentro, que es lo que me gusta, no entiendo por qué la crema no lo tiene. Viene con su propia cucharita, ¿cierto? Y con esta lo que tú haces es, te voy a mostrar. Entonces sacas uno, vienen de esta manera, mira, vienen así, ¿sí? Entonces estos te los vas a poner aquí debajo del ojo. Y si lo tienes dentro de la nevera es mejor porque cuando los ojos amanecen muy hinchados,
Lo voy a poner de vuelta porque pues ahorita no lo quiero utilizar y no quiero perderlo. Entonces les decía que si lo ponen en la nevera, se levantan, se bañan, se echan sus cremas. A veces aquí la parte de la bolsa de los ojos sigue muy inflamada. Entonces usted lo que hace simplemente es ponerse una en cada ojito y estar frío, y más la hidratación, el agüita de rosas y todo pues va a penetrar mejor y te va a ayudar a desinflamar esos ojos que a veces amanecemos con esos ojos como si, mejor dicho, hubiéramos llorado toda la noche. Entonces sí, que este era el último producto. Lastimosamente no lo puedo usar en el momento porque ya me voy a dormir, pero mañana lo voy a estar utilizando. Bueno, y todos esos son los productos que utilizamos el día de hoy. Aquí les voy a estar dejando, en este lado de acá les voy a estar dejando toda la información, todo lo que pueden ver. Ahí están mirando, tienen de todo, pero de todo es de todo. Y la verdad vale muchísimo la pena. El precio, el producto, la cantidad, lo bueno que son. Realmente yo llevo por ahí 4 años o más utilizando productos para el cuidado de la piel coreanos, y la verdad son efectivos. Yo creo que más de 4 años. Muchísimo tiempo. Siento que son mucho más naturales, son más fáciles de llevar para cualquier piel, no son tan irritantes, no son tan fuertes, no hay necesidad de que sea tan fuerte para que haga efecto. Bueno, pues entonces les voy a estar dejando toda la información, se la voy a estar dejando en mi cajita de descripción. Y pues no siendo más, pero antes de irte, quería decirte que muchísimas gracias por ver mi video hasta el final. Pero no se te olvide igual suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para que puedas ver mi próximo video. Y también no se te olvide regalarme muchísimos likes. Y no se te olvide que la vida es una y hay que disfrutarla. Así que hasta luego y nos vemos en el próximo video. Bye.